mí siempre me gustó la medicina, es decir, mi papá no me presionó para nada para que estudiara medicina. Pero de niño tenía atracción y ya a los 15 años los ayudaba a operar, hacía de enfermero en la clínica y cosas por el estilo. Ayudaba a curar a los pacientes, o sea, andaba dando vueltas por la clínica. Y bueno, sí que siempre tuve muy acendrada la vocación. Aún hoy día sigue siendo un enamorado de la profesión. Bueno, mi padre era un platense, aunque él, médico, aunque él fue egresado en la Universidad de Buenos Aires, porque en aquel momento en La Plata había lo que se llamaba Escuela de Medicina. Entonces él era platense, pero se recibió en Buenos Aires. Y vino a Neuquén en 1930 para hacer un reemplazo de corto tiempo a uno de los médicos que estaba acá. No recuerdo bien cuál de ellos, pero uno de los médicos que era amigo de él, entonces mi papá lo vino a reemplazar. Él siempre cuenta que cuando llega a la estación y se baja en Neuquén, si el tren hubiera regresado enseguida a Buenos Aires, se volvía. Porque esto era un arenal, una villa muy pequeña, arenosa, totalmente desértica, inhóspita. En aquella época el tren después seguía hasta Zapala y 15 días después volvía a Buenos Aires. Bueno, en esos 15 días se empezó a contraer obligaciones, compromisos, se empezó digamos, a empapar del medio y se quedó. Volvió un año después a La Plata a casarse con mi madre, que eran novios, y volvió a establecerse en Neuquén y se quedó toda su vida. Él era un hombre muy preocupado por las cosas comunitarias, diríamos. Yo haría como una especie de pequeña diferenciación entre Eduardo Castro Rendón, que era contemporáneo de él, y él. Ambos tuvieron una destacada proyección, digamos, dentro del medio. Eduardo Castro Rendón, por ejemplo, actuó mucho a nivel infancia, comedores escolares. Él había organizado para alimentar a los chicos en lo que hoy día es la cooperadora, antes se llamaba Conrado Villegas, ahora la llaman La Conrado, en la calle Irigoyen. Mi padre, más bien, le gustaban los temas de saneamiento ambiental, por ejemplo, entidades, digamos, de tipo médicas. Tan es así que él, por ejemplo, fue fundador de una cantidad de clubes que hay en Neuquén, Aeroclub, incluso fundador de la cooperativa CALF y fue presidente de ella mucho tiempo también. Fue intendente de la ciudad, fue electo, en ese caso fue un intendente electo en la década del 40 por un partido vecinal que le ganó en las elecciones a los partidos tradicionales de aquella época, en radicalismo, socialismo, etc. Durante su intendencia, si bien no hay muchos datos, porque ese es una especie de bache en cuanto a las documentaciones que hay en esta provincia, no sé si vos lo has notado en tu labor, pero prácticamente para armar una historia de lo que fue el Neuquén de aquella época hay que recurrir a la información oral, a los recuerdos, como en este caso los que
puedo vertir yo en este momento, ¿no? No hay mucha documentación, de su labor como intendente tampoco hay mucha. Pero yo te puedo comentar algo de lo que yo escuchaba cuando era chico. Por ejemplo, durante su intendencia, él creó el matadero municipal. En aquella época, el movimiento de Hacienda se hacía todo por ferrocarril y donde hoy día está el monumento a los héroes de Malvinas. Eso era un gran predio, bajaban el ganado ahí y lo que había que faenar se faenaba allí. Entonces, bueno, él implementó el matadero municipal, estaba siempre muy preocupado por el tema forestación. Los vientos, por ejemplo, destrozaban cualquier planta que se implantara. Entonces, bueno, él descubrió que los eucaliptus era una planta resistente a la sequía, al viento. Tan es así que esos viejos eucaliptus que perduran hoy día, mismo en la Diagonal España, la que pasa frente al hospital, en las otras diagonales, en la avenida Olascoaga, a la altura del cuartel de bomberos, todos esos viejos eucaliptus están plantados durante la intendencia de él. Entonces yo así a grandes rasgos te podría decir que no solo ellos dos, los tomo como referentes porque fueron los principales, digamos, actores dentro de la medicina de esa época. Si bien después del año 40 vinieron varios médicos a Neuquén, Rafael Vital, Enrique Benedetti y varios más, pero ellos eran los más antiguos y los que tenían su prestigio, digamos. Tan es así que cada cual tenía su clientela de pacientes y prácticamente era como una ley no escrita que ninguno podía transgredir esa frontera, digamos. O sea que los pacientes de Eduardo Castro Rendón no podían verlo a mi padre y viceversa, ¿no? De todas maneras, la rivalidad de ellos en aquella época era, digamos, no pasaba de esas especies de celos de ser los dueños de los pacientes, llamémosle, pero bueno, nada más, ¿no? Pero es evidente que hay gente que tuvo mucha acción comunitaria. El medio, que era carente de todo, también es lo que motiva a esta gente a que se excedan de la labor médica y tengan esa destacada labor comunitaria. Eso mismo pasó en General Roca, por ejemplo, con esos viejos médicos, Francisco López Lima, en General Roca. Yo recuerdo que el encuentro todavía entre las documentaciones de mi papá, que se carteaban con esos médicos para crear un colegio secundario en General Roca, por ejemplo. Sí, probablemente haya sido la necesidad del medio y ellos que eran, bueno, universitarios, que había 1 o 2 médicos, un abogado, un escribano, un contador, algún ingeniero y nada más dentro de las ramas de las profesiones universitarias. Vale decir que ellos prácticamente eran como los líderes, digamos, en la sociedad. En todo el Alto Valle, yo ahora que estuve buscando datos y leyendo viejos documentos, veo que prácticamente es bastante común en casi todas las ciudades de nuestro Alto Valle. Pero también debe haber habido, por supuesto, inquietudes de tipo personales también. Dentro de algunos de los médicos que yo conocí en mi infancia, muchos de ellos, amigos, conocidos de mi padre, pero que no tuvieron desempeño así a nivel, llamémosle, social, ¿no? Hay una anécdota que dicen que vino un técnico o un profesional del Ministerio de Salud Pública de la Nación a ver en qué lugar se hacía este hospital.
y parece que era un día de viento como los nuestros que sabemos tener. Lógico, Neuquén era un poblado muchísimo menos arbolado que el resto de los pueblos del Alto Valle, un poco más alto, el viento batía con mucha más fuerza y entonces parece que este técnico decidió que se hiciera en Allen. Eso tiene un valor anecdótico, no está probado que es así. Lo que sí yo te puedo decir es que en una época Allen fue una de las ciudades líderes en el Alto Valle. Ahí había viñedos, había una famosa bodega de la familia Piñeiro Sorondo, que fue uno de los fundadores de Allen, Barón de Río Negro se llamaba. Es decir que Neuquén iba a la cola de todas esas ciudades. Yo me acuerdo que en las comidas familiares se escuchaba que mi madre le decía, Luis, ¿por qué no nos vamos a vivir a Chipoleti, que es, tenemos más amigos allí, es más acogedor que Neuquén? Así que fíjate, era un hospital al cual concurrían los médicos de todo el Alto Valle, porque era el hospital referencial, y durante muchos años fue así. Eso es lo que yo te puedo aportar. Sé que es un hospital que fue, repito, construido con los mayores adelantos que había para la época, porque es de menos de 1930. Bueno, yo me recibí en diciembre de 1966 y mi sueño fue siempre venirme a Neuquén. Yo trabajé un tiempo mientras hacía el doctorado en el Hospital de Quilmes, porque yo egresé en la Universidad Nacional de La Plata, y después de un año que rendí mi tesis de doctorado, me vine a Neuquén. Y claro, todos los médicos eran amigos. Yo era el más joven lejos. Y el médico más joven que había, digamos, por arriba mío, hacía unos 15 años que estaba en Neuquén, tenía 38 años, una cosa por el estilo, y yo tenía 25. Entonces yo iba al hospital en forma ad honorem, iba a la sala de clínica médica. El jefe de clínica médica era Juan Manuel Castro, alias Johnny Castro, cardiólogo, hijo de Eduardo Castro Rendón. Entonces, bueno, yo iba a la sala de clínica médica, pero bueno, no cobraba sueldo. Después de aproximadamente un año, se creó el servicio de guardia activa. Hasta ese momento el hospital tenía guardias pasivas. Los médicos que estaban en el servicio lo cubrían desde su domicilio. Entonces se creó el servicio de guardia. Yo tenía la de los viernes y seguía yendo a la sala. Así varios años, hasta que después en 1973 fui nombrado en el Hospital Buquer Roldán, en el servicio de tisioneumonología, con el doctor Enrique Sabert. Pero igual seguía yendo al hospital. Hacía mi guardia, iba a la sala de clínica médica y me iba también al Buquer Roldán. Pero mucho tiempo no pude hacerlo eso porque no me daban los tiempos. Entonces seguía en mi guardia y en el Buquer Roldán. Hasta que después me dediqué íntegramente al Buquer Roldán. Renuncié a la guardia en 1976, 77, no me acuerdo bien, tendría que fijarme en los papeles. Pero esa es, así en resumidas cuentas, mi historia con el hospital. Mira, te diría que a la escala de aquella época
pero lo mismo que ahora. Accidentología, enfermedades infecciosas, digamos, incluso enfermedades cardiovasculares. Repito, había ya 3 cardiólogos en ese momento en Neuquén, así que si bien no había servicio de cardiología en el hospital, pero se reservaban unas camas con una cierta sectorización para los enfermos cardíacos. Así que te diría que la patología era como ahora, la patología estacional, de enfermedades broncopulmonares, etcétera, en el invierno, las enterocolitis del verano, pero había mucha patología. Los chequeos preventivos, sí, se empezaron a popularizar años después. Yo me acuerdo que, por ejemplo, había gente que decía, mira, cumplí 40 años, me quiero hacer un chequeo. Y suponete que desde los 20 tenía colesterol alto, claro, a los 40 ya podía tener lesiones vasculares, ¿no? Claro, eso no se acostumbraba tanto, pero de todas maneras concurría bastante la gente en salud a hacerse ya algo preventivo, ya comenzaba. Te diría que no era tanto que concurrieran en las últimas. Estaba en el Castro Rendón yo. Esa inundación muy grande, creo que fue la de 1973. Sí, sí. Pero hubo varias grandes. Hubo varias muy grandes antes de que se construyera el Chocón y posteriormente la presa compensadora de Arroyitos. El dique de contención que tenía el agua era la Ruta 22. Pero ahí hasta la altura de donde estaba la antigua legislatura, cuartel de bomberos, era una laguna, sí. Yo me acuerdo en una inundación, yo era estudiante secundario, me acuerdo que mi papá tenía un bote de remos y fuimos con 2 amigos a la zona de Independencia, eso es, sí, Independencia hasta prácticamente donde termina. Eso estaba todo inundado también. Debe haber sido la de 1973, que en aquel momento nacía Guillermo Vilas como estrella del tenis. Yo toda la vida fui jugador de tenis y dirigente de tenis. Entonces, Johnny Castro era el presidente de la Federación Neuquina de Tenis, yo era el tesorero, y conseguimos que viniera Guillermo Vilas a jugar un partido a beneficio de los inundados. Y se armó una cancha cubierta en el gimnasio de la entonces ENET número 1, en Perticone y Olascuaga. Y ahí jugó Guillermo Vilas, y con lo recaudado, que fue mucha plata, se pudo reparar una escuela de Picún-Leufú que había sido arrasada por esa inundación. Los médicos siempre fuimos un poco psicólogos también, y arreglar desavenencias matrimoniales o cosas por el estilo, aún en mis inicios se daba, no era que solamente uno veía patología dramática, digamos, ¿no? Heridas o infecciones graves. Siempre lo psicosomático existió. Los médicos del hospital eran los médicos que trabajábamos fuera del hospital también. Ángel Romero era el director del hospital, jefe del servicio de cirugía, trabajaba enormemente, no sé si oíste hablar de Ángel Romero, y él tenía un consultorio tremendo a las tardes y así sucesivamente.
Por otra parte, lo que hoy día es el Policlínico Neuquén, mi padre con Emilio Singón y Rafael Vitale lo crearon en 1948. Vale decir que coexistieron perfectamente. Así que no había ninguna incompatibilidad y yo te diría que la convivencia que teníamos los médicos en aquel momento era hermosa. Yo me acuerdo que cuando anuncié que me iba a casar con Alicia, unas doctoras, la doctora Filgueiras, que estaba casada con Osvaldo Sapere, un médico clínico más antiguo que yo, y la doctora Contreras, esposa del cardiólogo Adolfo Contreras, me organizaron una despedida en la confitería al lado del Cine Español, que todavía está casi idéntica, ¿no? Hasta Ángel Romero dejó su consultorio porque era un día de consultas para ir a mi despedida de soltero. No faltó ninguno de los médicos viejos. Así que yo realmente no vi ningún tipo de incompatibilidad. En el hospital se trabajaba de mañana. Los consultorios funcionaban de mañana, las cirugías, todo se hacía de mañana. Por supuesto, si había una urgencia, te puedo garantizar que se cubrían perfectamente bien. Perfectamente bien, los médicos, por más que después hacían su consultorio privado, yo te lo puedo dar fe de ello porque cuando yo hacía la guardia, por ejemplo, a la tarde tenía alguna urgencia quirúrgica y llamaba al cirujano de pasiva y venían, pero con toda diligencia. Así que realmente se trabajaba mancomunadamente. No había ningún tipo de inconvenientes en ese sentido. Después, esas clínicas fueron creciendo, la ciudad fue creciendo, fueron viniendo muchos médicos. Entonces, lógico, se formaron grupos médicos, por afinidad, por edad, por cercanías en cuanto a sus lugares de origen. Entonces, claro, cada cual estaba, digamos, dentro de su sector. Pero yo me acuerdo que en el hospital se hacía un asado, por ejemplo, de fin de año, ahí debajo de unos viejos eucaliptus, a ir sobre la calle de Buenos Aires, no faltaba nadie. Realmente teníamos una muy buena camaradería. Ahora, lógico, cuando una ciudad se va agrandando, al punto del desarrollo explosivo que tuvo Neuquén, sobre todo después del año 1960, con el auge de la industria petrolera, la conexión con la provincia de Buenos Aires a través del pavimento de la Ruta 22, eso ya trajo también un progreso muy grande en Neuquén. Entonces, claro, ya esa tradición que existía, que el médico nuevo tenía que ir a visitar a los médicos antiguos uno por uno y presentarse, lógico, quedó en el olvido. Había momentos en que, lógico, uno había grupos médicos que ni los conocía. Para mí fue realmente, no porque uno añore la juventud desde ya, aunque probablemente capaz que hay alguna razón de esa índole, pero o porque, bueno, fueron los inicios profesionales, ¿no?, en los cuales yo me escudaba mucho en los médicos más antiguos que tenían esa experiencia tan grande,
Por suerte, yo te podría decir que, sin ánimo de ser vanidoso, pero yo creo que esos viejos médicos a mí me quisieron mucho por sus actitudes, como por ejemplo esa que te mencioné en cuanto a mi despedida de soltero. Ahora, realmente se trabajó muy bien. Yo me acuerdo que, por ejemplo, los pediatras, que estaba Eduardo Azar, que fue el más viejo de los pediatras. Después, bueno, llegó Betty Peláez, la señora de Víctor, una verdadera maravilla de persona. Bueno, y los pediatras no daban abasto para atender a los niños. Entonces, un par de veces por semana los clínicos teníamos que darle una manito a los pediatras. Así que terminábamos haciendo pediatría también. Por supuesto, el pediatra estaba al lado, cualquier cosita, a ver cómo era esta dosis para un lactante, en fin. Pero fíjate que teníamos ese nivel de convivencia que realmente era muy lindo, porque claro, una ciudad chica puede adolecer de un aeropuerto de primera línea o de cines o restaurantes o servicios, etcétera, pero te da una calidez humana que la ciudad más grande no lo tiene. Eso es una realidad acá y en cualquier lugar del mundo. Y Neuquén tenía esa calidad humana, vos no cerrabas la puerta de tu casa. Así que realmente, mira, el hospital para mí, a pesar de que lamentablemente nunca pude trabajar como médico de planta en el hospital, fui ad honorem permanentemente, salvo mi actuación como médico de guardia, que yo me podría haber remitido exclusivamente y nada más que los viernes o cuando me tocaba una rotativa de domingo. Pero a pesar de eso que nunca pude trabajar efectivamente en el Hospital Neuquén, porque yo unos años después de hacer tisioneumonología, quise salir de allí porque mis dos hijos varones contrajeron tuberculosis. Una forma muy mínima, por supuesto, que fue intrascendente, pero dije, bueno, basta de llevar bacilos a mi casa. Y dije, voy a ver si voy a clínica médica del Hospital Neuquén, y no pude. Y no pude. Pero a pesar de eso, yo guardo unos recuerdos imborrables. Imborrables. La camaradería que había. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Era un día 9 de julio, yo estaba de guardia, 12 de la noche de repente, en un camión, en la parte de atrás de un camión descubierto, traen de Catriel un hombre que estaba acuchillado en el abdomen, las vísceras prácticamente al aire, bueno, hipotérmico, sucio. Yo dije, este hombre se muere. Bueno, el médico del cirujano era Ángel Romero. Lo llamé. Sí, jamoncito, me dice, él era catamarqueño, entonces pronunciaba como ellos. Entonces, ya voy, vino enseguida. Lo comenzó a operar. Yo digo, doctor, ¿qué hacemos? Y vamos a operarlo. Alguna chance va a tener, me dice. Bueno, yo lo empecé a ayudar. Empezó a operarlo él solo. Yo lo ayudaba, volvía cuando atendía a alguien en la guardia. Terminó como a las 6 de la mañana de operarlo. ¿Vos querés creer que al día siguiente ese paciente estaba sentado en la cama diciendo ¿dónde estoy? Y no se infectó, sobrevivió, se curó, cuando capaz que hoy día una persona que tiene mucho menos que eso se te muere. Por supuesto estoy hablando de una casualidad médica, porque era un hombre que no tenía las características como para sobrevivir. Pero fíjate vos el nivel de colaboración, porque un paciente de esa índole puede decir, bueno, mira, le hacemos una cura mínima, lo hidratamos, vemos a ver cómo evoluciona y después si tiene una chance lo operamos. Así que yo creo que con esa anécdota te pinto un poco la gran calidad humana que siempre hubo. Aunque no se trabajara con la tecnología de hoy día. Esos médicos viejos,
como los que te menciono, mira, fíjate que en ese momento Ángel Romero junto con Víctor Peláez habían fundado la Clínica Pasteur, o sea que tenían su lugar donde trabajar, pero sin embargo Víctor siguió yendo al servicio de obstetricia, que él le gustaba mucho ese rubro, y Romero siguió siendo director del Hospital Neuquén y operando en el hospital. Esa gente se involucraba mucho, los pacientes eran casi siempre los mismos, entonces uno terminaba conociéndolos y llamándolos por su nombre, cosa que tal vez no ocurra hoy día, por lo que te dije hace un rato. Tenemos una ciudad ya que los últimos censos, ¿cuánto dieron? 300.000 habitantes. Y yo te estoy hablando de una ciudad que en aquel momento tendría, o sea, el 10% de esta cifra que hay hoy día. Entonces, claro, uno tenía gran camaradería con el personal, con el personal no solo de enfermería, de planta médica, sino también con los administrativos. Yo me acuerdo Pirincho Linares, el famoso Pirincho Linares, no sé si oíste hablar de él, era el chofer de la ambulancia, pero este hombre amaba el Hospital Neuquén. Lamentablemente falleció hace poco de un tumor de colon y él durante muchos años organizaba unos encuentros del personal que había trabajado en el Hospital Neuquén. Y te digo que eran unas reuniones multitudinarias donde no faltaba nadie. Había gente que vivía en Buenos Aires, él los convocaba y venían. Y venían. Entonces, realmente hubo no solo los médicos, el personal de planta también, administrativo, de maestranza, también quería mucho al hospital. Uno termina queriendo como suyas esas instituciones. Romances siempre existen en los lugares donde se comparte mucho, en las oficinas públicas, administrativas, hay. Ni qué decir cuando vos compartís luchar contra la muerte codo a codo con una persona que te acompaña, que su horario de trabajo terminaba a las 22 y se quedó hasta las 2 de la mañana porque había alguien que así lo necesitaba. Entonces, sí, romances había, pero por supuesto no te voy a decir nada de eso por razones obvias. Ahí vamos a esgrimir el secreto profesional. Con toda seguridad que estos viejos médicos hubieran manifestado una alegría enorme de ver el progreso. Es decir, ninguno de nosotros puede negarlo. Yo, como te digo, soy nacido acá, criado acá, fui a la escuela primaria, a la secundaria acá, de manera que he vivido, he visto el progreso de mi ciudad. Yo ahora estoy sentado acá en esta vivienda donde de chico veníamos a cazar martinetas con mi papá. Entonces, claro, ver toda esta explosión que ha tenido nuestra ciudad, no solo en el ámbito de la medicina, en todo, y lógico, a cualquier persona que fue un poco hacedor de esto, como estas personas que hemos mencionado hace un rato, todos estos precursores, y con toda seguridad que los hubiera llenado de alegría, de orgullo, de satisfacción, con toda seguridad. Mi padre alcanzó a ver bastante del progreso en Neuquén. Él murió en 1975, con 76 años, pero alcanzó a ver bastante. Eduardo Castro Rendón lo sobrevivió más años, a pesar de que era un poco mayor que mi papá. Lo alcanzó a sobrevivir unos años más. Ángel Romero, ni que hablar, no murió hace mucho.
Bueno, pero no, Víctor Peláez, por ejemplo, que fue, bueno, un profesional sumamente destacado en Neuquén, no solo en el ámbito público, en el ámbito privado también, creando esa clínica que ellos tienen, y después su labor también dentro de la política, que nos representó en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, un hombre de labor muy destacada que también con toda seguridad te puede decir las mismas palabras que te digo yo. ¿Qué le regalaría al hospital? ¿Me permitís que sea sincero? Bueno, a mí me gustaría que tuviera mejor cuidado. No pretendo lujos, pero me gustaría que se respetara un poco más su fachada tradicional sobre talero, que hubiera un poco más de sentido de pertenencia en cuanto a eso, ese cuidado mínimo que merece una institución pública. Pero no nos olvidemos que, si bien todas las instituciones públicas son de la gente, las pagamos nosotros con nuestros impuestos, pero un hospital es una cosa muy especial. Ahí te jugás la vida, luchás por tu vida, que es lo más preciado que tiene un ser humano. Entonces, yo creo que tendría que ser una entidad intocable, como un camposanto, como un cementerio, como un cementerio. O sea, esto va también para los partidos políticos, los gremios, que también son parte de la sociedad, como todos nosotros, que no lo pintarrajeen, que no lo ensucien, no lo bastardeen con leyendas, vote a fulano, a sutano. Esa sería mi intención, digamos, como para ofrendar algún regalito al Hospital Neuquén.